Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 42 42 9309, WhatsApp más 502 42 42 9309. Hoy es el día sábado 26 de agosto de 2023 y son exactamente las 9:27 de la noche. Hoy quiero hablarles acerca de, de, eh, de, de lo atentos que tenemos que estar a lo que es el cumplimiento de las profecías con respecto del fin de los tiempos, o como dicen algunos, el fin del mundo. La Biblia habla más que todo no tanto del fin del mundo, sino como el fin de la época que estamos viviendo, el sistema que estamos viviendo, un sistema humano, un sistema carnal, un sistema de pecado, hasta que el Señor venga en su segunda venida y establezca su reino milenario en este mundo. El Señor va a regir con su justicia este planeta Tierra durante 1000 años. Eso se va a dar después de que suceda terminen los 7 años de tribulación que están profetizados en la Biblia. Entonces, es importante hablar de esto porque yo me doy cuenta cómo están las cosas en este mundo, en este momento. Mucha gente no se da cuenta de las cosas. Yo me doy cuenta en algunas páginas que tengo yo en Facebook, donde pasan videos, de todo tipo de videos. Me he enterado cosas yo de ahí que de otra forma no me enteraría. No se puede creer todo lo que uno escucha, pero eso le da entendimiento a uno para saber qué se puede creer y qué no se puede creer. Dios le da entendimiento a uno cuando uno vive bajo la sombra del Espíritu Santo. Uno vive bajo la sombra de Dios. Como dice la palabra, el que habita bajo la sombra del Espíritu morará, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando uno habita a la sombra del Omnipotente, ¿qué es estar a la sombra? Estar a la sombra es estar cubierto por algo. Uno está a la sombra, uno está cubierto por algo. No está uno expuesto a la intemperie. Entonces, cuando uno busca a Dios constantemente, está bajo la sombra del Omnipotente. Él lo está cubriendo a uno, Él lo está protegiendo a uno. Entonces es cuando el entendimiento de uno está libre de interferencias del enemigo. Uno puede entender las cosas. Yo puedo entender muy bien, sé que me puedo equivocar, pero cuando escucho videos en YouTube o en Facebook acerca de cosas que se hablan de diferentes temas, yo puedo entender cuando alguien está hablando la verdad y cuando alguien no lo está haciendo. Está dando información falsa. Pero el hecho es de que es indiscutible que estamos viviendo los últimos tiempos previos al cumplimiento de las profecías bíblicas con respecto al final de los tiempos. Final de los tiempos, refiriéndonos al final de la época de la gracia. Eso Jesucristo cuando murió, resucitó, luego mandó a su Santo Espíritu para que, después de que ascendió al cielo, mandó a su Santo Espíritu para que habitara entre los hombres, nos diera entendimiento y nos hiciera, nos hiciera comprender su palabra y nos ayudara a evangelizar, a compartir el mensaje del evangelio con otras personas, para que así la iglesia creciera. Ahí fue cuando empezó la época de la gracia, esperando que la gente se salve, que cada más personas vengan al arrepentimiento, reciban a Jesús en su corazón para ser salvos. Esa es la época de la gracia, una época en que se está haciendo la convocatoria para que todos conozcan el mensaje de salvación por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero esta época ya va a terminar. Entonces, cuando esta época termine, se da lo que es el arrebatamiento de la iglesia, en que todos
los que creemos legítimamente, hemos puesto nuestra fe en el Señor y le hemos abierto nuestro corazón para ser salvos y hemos recibido el perdón de nuestros pecados, son los que conformamos la legítima iglesia. La iglesia de Jesucristo está conformada por la gente que son verdaderos creyentes, porque en las iglesias católicas y evangélicas se puede juntar mucha gente que dice ser cristiana, pero que no es. Los verdaderos cristianos son aquellos que le hemos pedido al Señor Jesucristo que entre en nuestro corazón para ser salvos, que entre en nuestro corazón para que nos perdone nuestros pecados, y le hemos prometido que vamos a vivir para Él en obediencia, agradándole siempre, apartándonos del pecado y viviendo bajo su palabra, obedeciéndole y complaciéndole todos los días. Esa es la verdadera iglesia. Entonces cuando se acercan los tiempos del fin, en un día como hoy, en la fecha que les acabo de decir, yo estoy aquí en Guatemala, la ciudad capital de Guatemala, en un día común y corriente como hoy, cuando se acerca el momento del fin, el Señor Jesucristo viene en las nubes, muy lejos del planeta Tierra, lejos del planeta Tierra. Que quede claro que Él no va a venir aquí a traer a su iglesia. Después se va y vuelve a regresar para una segunda venida, porque se espera una segunda venida del Señor, no una tercera venida. Pero en el momento del arrebatamiento, Él no está viniendo a la tierra. O sea, Él no viene a la tierra. Él viene en camino a la tierra en su segunda venida. Es la iglesia, por el contrario, es la iglesia la que sale de la tierra para encontrarlo en las nubes. Y cuando se hace arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia se va en las nubes a encontrar al Señor en el espacio sideral, Él viene en la santa ciudad nueva de la Nueva Jerusalén, que es como dice que es como una gran perla. Imagine usted una estrella, un planeta, pues, grande, 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 donde cabe mucha gente. Entonces, esta es una ciudad preciosa, de perla, con calles de oro, donde se va a dar las bodas del Cordero. El Cordero es el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Así se le dice el Cordero, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que sacrificó su vida para quitar el pecado del mundo, el Cordero de la expiación. Las bodas del Cordero se refiere a Señor Jesucristo recibiendo su iglesia, uniéndose a su iglesia. Dentro de la santa ciudad nueva de la Nueva Jerusalén, que viene descendiendo del cielo para la tierra, pero está muy lejos todavía. Entonces, cuando la iglesia es arrebatada, empieza en la tierra la gran tribulación. La iglesia no va a ser parte de esto, salvo aquellas personas de la iglesia, aquellos que en un momento dado reciben a Jesucristo en su corazón para ser salvos, pero que están viviendo en pecado, emborrachándose, adictos a la pornografía, promiscuos en su vida sexual, y tienen relaciones con uno y con otro, una mujer o con otra, o con un hombre con otro, depende de quién sea. O gente que está atada a un pecado, está atada a una adicción, que no está libre, no tiene vestiduras blancas. Dos requisitos hay para que no se vayan al rapto, según entiendo yo. Esto lo he entendido. Yo no creía antes esto. Yo pensaba que antes todos los que habían recibido al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvos se iban a ir en el arrebatamiento. No es que no sean salvos. Son salvos, o sea, han sido perdonados sus pecados. Y el Señor Jesucristo entró en ellos, pero se ataron espiritualmente a un pecado. Entonces no tienen vestiduras blancas y tampoco buscan al Señor para tener aceite sobre sus cabezas, porque en lo que es la parábola de las 10 vírgenes, eso me enseña a mí que uno tiene que tener aceite todos los días en su cabeza. ¿Qué es tener aceite fresco en su cabeza? Es estar en comunión diaria con el Señor en lectura de la Biblia y en oración. Cuando estamos en lectura de la Biblia, en oración, todos los días, yo todos los días recibo un aceite fresco. Entonces todos los días tengo luz, porque tengo aceite. Digamos, en el tiempo que se dio esta parábola, el Señor Jesucristo habló de esta parábola de las 10 vírgenes, las lámparas funcionaban con aceite, daban luz por el aceite. Entonces, si yo no tengo aceite, no doy luz, estoy en oscuridad. Entonces, este aceite se refiere a tener una comunión diaria con el Señor en lectura de la Biblia, en oración,
Yo tengo aceite. Si tengo aceite, soy luz. Si cuando el Señor venga yo estoy iluminado, estoy con luz, me voy en el arrebatamiento. Y si no, no. Si mi lámpara está apagada, no me voy en el arrebatamiento. O si no tengo vestiduras blancas, porque estoy atado a un pecado sexual, una adicción al alcohol, a alguna droga. Si estoy viviendo en adulterio, la mujer que tengo como mi esposa no es mi esposa, es la de otro, era la de otro, yo me separé de la mía y me tomé esta otra mujer, no me he casado con ella, ni me he divorciado de mi verdadera esposa. Hay una infinidad de cosas por la cual uno se puede quedar, o se puede decir que no tiene vestiduras blancas, por lo cual no se habla de arrebatamiento, y si no tiene una comunión diaria con el Señor, en lectura de la Biblia, en oración, no tiene aceite diario fresco para cada día. En su cabeza no es luz, su lámpara se apagó, no se va en el arrebatamiento. Yo estoy compartiendo lo que entiendo, lo que yo sé, lo que se me ha mostrado. ¿Puedo estar equivocado en algunas cosas? Yo pienso que sí. Podría ser equivocado en algunas cosas. Pero yo desde muy pequeño me entusiasmaba mucho por conocer este misterio. Pero recuerdo el primer conocimiento que tuve acerca de estas profecías bíblicas, acerca del arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación y la segunda venida del Señor y el milenio, fue con mi papá. Recuerdo que varias veces que la primera vez fue una persona que vino a visitar a mi papá aquí en la casa. Es una persona que tomaba y que no era cristiano y que hablaba pestes acerca del cristianismo. Entonces mi papá una vez empezó a contar todo lo que venía para los tiempos del fin. Y yo me escuché completo. Otra vez mi papá habló de acerca de lo mismo, porque mi papá era pastor, siervo de Dios. Una vez ya nosotros en la familia nos contó todo esto acerca del arrebatamiento, de la gran tribulación, de la segunda venida del Señor Jesucristo, al final de la gran tribulación, de los 7 años de tribulación. Viene Jesucristo y desciende a la tierra y establece su reino en este mundo y empieza el conteo de 1000 años para que después de esos 1000 años se da el gran juicio, el gran trono blanco, donde se va a definir de forma definitiva, tanto como la gente que esté viva en ese momento, como la gente que ha muerto en toda la historia de la humanidad. A cada uno se le va a hacer un juicio, cada uno se va a presentar en juicio y se va a determinar dónde va a pasar la eternidad. Unos van a ir al infierno por la eternidad, otros van a ir a la presencia de Dios, en la casa de Dios por la eternidad, para vivir con Dios por la eternidad. Entonces, esto va a ser el final. El hecho es de que mi papá contaba todo esto y a mí me cautivaba escuchar hablar acerca de esto. Entonces, yo fui entendiendo desde muy pequeño. Desde muy pequeño traigo esto en mi mente. Y durante mucho tiempo que yo no fui muy buen cristiano, pues no estudiaba mucho la Biblia, no pude yo discernir más acerca de esto, pero en los últimos 23 años yo me he volcado realmente a entregarme de lleno al Señor en lectura de la Biblia, lectura intensiva de la Biblia, tiempo intensivo de oración. Y también estoy practicando la forma perfecta de ofrendar, que le da a uno mucho más entendimiento del que uno podría tener de una forma diferente. El que ofrenda perfectamente va a tener más entendimiento que otras personas para entender las cosas. Entonces, lo importante ahorita es que estamos en los últimos tiempos. Esto del arrebatamiento de la iglesia se puede dar en cualquier momento a partir de ahorita. Yo pensaría que faltan unos 3 o 4 años todavía para que sea el arrebatamiento y empiece la tribulación. Hay un predicador que yo escucho mucho que se llama Armando Alducin, que él ha estudiado mucho escatología. Me gusta mucho porque él sabe mucho de escatología, que se refiere a las profecías bíblicas acerca de los últimos tiempos. Y él calculó por varias razones, que no puedo citar en ese momento, no hace con detalle tampoco, pero él llegó a la conclusión, porque todo esto tiene que ver también con la conformación del Estado de Israel en el año 1948. 14 de mayo de 1948 se conforma el Estado de Israel.
Hay profecías bíblicas que dicen que esta generación que vio formarse el Estado de Israel es la última generación. Imagínese usted. El Estado de Israel se formó en 1948. ¿Cuántos años puede tener una persona que ha estado, que se puede decir que es de la generación de 1948? Yo diría que una persona que tuviera entendimiento ya pues, se puede contar como esta generación. No un niño de 1 año, digamos, pero es una persona de unos 8 años. Se puede contar como una generación porque ya tiene entendimiento. Pongamos un niño de 10 años. En 1948, ¿cuántos años tendría ahorita? Tendría exactamente 62, 82, 85 años. Un niño de 10 años de 1948 tendría ahorita 85 años. O sea que estas personas de esas edades todavía van a estar presentes en el momento del arrebatamiento. Un dato importante es el año que estamos viviendo, 2023. La fecha va con el año del nacimiento de Jesucristo. Y se entiende que, digamos, según los días de la creación, son 7 días, los días de la creación, pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, digamos, podríamos decir que en la historia de la humanidad se va a resumir resumir en 7 días, que son 7000 años en realidad. Entonces, digamos, cuando el Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento, faltan 7 años de tribulación todavía, que al final de la tribulación se cumplen los 6000 años, en que digamos, van a ser de la historia de la humanidad. Luego un año más, que representa, digamos, el 7º día de la creación, que en todo caso los últimos 1000 años son de una constitución diferente. Digamos, en el 7º día de la creación, el Señor descansó, fue un día de descanso para la tierra, digamos. Entonces, igual esos 1000 años últimos, antes del juicio final, del trono blanco, al final de los 1000 años, esos 1000 años son, digamos, de reposo. Es cuando el Señor Jesucristo viene a establecer su reino aquí en este mundo y tendremos reposo, paz y prosperidad y una vida perfecta y maravillosa en este mundo durante 1000 años. Entonces, esos 1000 años están representados por el día séptimo, día de descanso, día de reposo. Entonces, los otros 6 días son de trabajo, así como trabajo y sufrimiento, como ha sido todo el tiempo de la humanidad durante estos, y va a ser durante estos 6000 años de existencia del hombre sobre la tierra. Ahora, ¿cuándo terminan esos 6000 años? Pues se supone que vamos como con el año. El Señor Jesucristo nació hace 2000 años, la historia de la humanidad ya se había dado 4000 años antes. Se suman 2000 años más después de que el Señor Jesucristo nació, pero ¿en qué año exactamente se cumplen los 6000 años? Pues algo interesante que escuché últimamente fue que digamos, la historia de la humanidad no se tiene que empezar a contar del nacimiento del Señor Jesucristo, sino de su muerte, después de que murió, después de que ascendió al cielo. Ahí pues se tiene que empezar a contar estos últimos 2000 años que se suman los 4000 primeros. Entonces, los 6000 años de la historia de la humanidad se tienen que contar, los últimos 2000 años de los 6000 años de la historia de la humanidad se tienen que contar, o sea, por la época de la gracia se tienen que contar estos 2000 años desde que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, no de su nacimiento. Entonces, tenemos que restarle, digamos, estamos tratando de averiguar cuándo es ese año número 6000, antes del milenio de paz, que el Señor Jesucristo va a reinar en este mundo. Él va a regir el mundo. ¿Cuándo es el final de esos 6000 años? Si le restamos al año 2023 que estamos ahorita, le restamos la vida del Señor Jesucristo, porque se tiene que contar en la época de la gracia desde que Él murió. Porque que Él nació no ganamos nada, ganamos algo y empezó la época de la salvación, la época de la gracia, cuando Él murió en la cruz. Entonces estamos aquí restarle a 2023 33 años de la vida del Señor Jesucristo. Según entiendo yo, 33 años y medio. Probemos con quitarle 33 años primero, o 33 años y medio. Quitamos los 33 años y medio primero porque estamos casi, digamos, casi a mediados del 2023.
Quitamos 3 años y medio primero. Llegamos al 2020. Principios del 2020. Principios del 2021, 2020. Principios del 2000. Finales del 2020. Finales del 2020. Ahora quitamos los otros 30. Llegamos a 1990. Entonces, es como que si ahorita estuviéramos en 1990. Faltan 10 años para que termine, se cumplan los 6.000 años de la historia de la humanidad y empiece el milenio. Faltan 10 años para el milenio entonces. Pero antes del milenio hay 7 años de tribulación. ¿Cuándo empieza la tribulación de entonces? Dentro de 3 años. Entonces, este predicador Armando Alducin, que estudiaba mucho escatología, calculó que el arrebatamiento se tenía que dar en 2027, dentro de 3 años. Es casi lo mismo que le estoy diciendo. Si ahorita en realidad estábamos en 1990 y la tribulación lleva 7 años, la tribulación tendría que empezar para que termine en el año 6.000 exactos, tendría que empezar, digamos, dentro de 3 años. 1993, el verdadero 1993. Para que después empiece la tribulación y termine 7 años después, exactamente en el año 6000. Pero entonces faltan 3 años nada más para que sea la tribulación. Estamos en el 2023, digamos, no es el verdadero 2023, pero es el año que estamos. Mediados de 2023 más 3 años, llegamos a mediados de 2026. Mediados de 2026. Este predicador dijo que calculaba la época del arrebatamiento en el 2027. Él dijo eso hace como un año. Y le llovieron las críticas. Dice, ¿cómo se atreve? Le dijeron muchos predicadores, ¿cómo se atreve a dar una fecha? Si dice claramente en la Biblia que solo a Dios le corresponde saber el día y la hora. Que nadie puede decir cuándo viene el Señor, porque eso es imposible. Cualquiera que diga cuándo viene el Señor es un falso profeta, un blasfemo, un hereje, es un atrevido, un abusivo. Porque claramente está en la Biblia, si lo dice de verdad, que solo Dios sabe el día y la hora en que esto sucederá. El día y la hora. El día y la hora nadie lo sabe. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Esas cosas solo le correspondían a Dios saberlo y solo estaban en su patria potestad. Esto lo dijo en Mateo 24. Y se lo voy a leer para que tengamos bases bíblicas. Mateo 24, los discípulos le preguntaron al Señor cuándo sucederán estas cosas del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, porque él ya se había hecho algunas cosas que iban a pasar en el fin del mundo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuántos serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, refiriéndose a la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor se da al final de los 7 años de tribulación. Y ahí empieza el milenio. En la segunda venida del Señor empieza el milenio. Al final de los 7 años de tribulación. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. ¿Qué señal habrá de que ya vas a venir? Y del fin del siglo. El fin del siglo significa el fin de la época carnal que estamos viviendo. Como se ha vivido en el mundo todos estos 6.000 años. Y después viene algo diferente. Pues es el fin del siglo. Se refiere al fin de la época, el fin de este mundo como lo conocemos. ¿Cuándo será el final de estas cosas? Y entonces aquí el Señor le respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Es que hay una parte donde dice que solo Dios sabe, no sé, no recuerdo dónde está, estoy un poco perdido aquí. Pero dice que el día y la hora nadie lo sabe, dice. Lo voy a buscar. Eso lo dice claramente que el día y la hora, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, el día y la hora nadie sabe. Porque el Señor Jesucristo quería que uno no supiera exactamente el día y la hora, porque, digamos, mucha gente va a estar pecando ahí, viviendo como se dé la gana. Y, ya la próxima semana es el fin del mundo. Entonces ya el sábado, la próxima semana es el fin del mundo. Entonces yo voy a pecar aquí, voy a ir con prostitutas y me voy a emborrachar de aquí hasta el viernes.
y ya el viernes en la noche yo me arrepiento, le pido perdón al Señor y estoy listo para el arrebatamiento de la iglesia. No, eso no funciona así. Uno tiene que vivir todos los días en perfección, digamos, en santidad, buscando la presencia del Señor en lectura de la Biblia, en oración, ofrendando correctamente, sirviendo en el reino de Dios, predicando la palabra, compartiendo la palabra, alejándose del pecado, de las borracheras, del sexo ilícito, porque el sexo solo se puede practicar con la esposa, una esposa nada más, legalmente casado. Entonces, uno tiene que vivir así. No se trata de que voy a calcular más o menos cuándo viene el Señor para arrepentirme y vivir como se me dé la gana. ¿Y por qué habría uno de querer vivir de esa manera? Digamos, yo no tengo ningún interés en emborracharme, en fumar, en probar drogas, en tener sexo ilícito, porque no me formé yo de esa manera. Yo me siento placer y siento felicidad al vivir en santidad, buscando al Señor todos los días. No digo que soy perfecto porque no lo soy, pero procuro vivir como agradando al Señor. Y no he dicho que no he cometido grandes pecados anteriormente, pero me he alejado de ellos porque no quiero ser, no quiero vivir así. No es la persona que yo quiero ser. Yo, digamos, yo he hecho cosas malas, pero me he dado cuenta que no es la persona que yo quiero ser. No es lo que yo quiero ser. No es como yo quiero vivir. No es la vida que quiero tener. Estoy más feliz viviendo así como estoy viviendo ahora, buscando agradar al Señor todos los días. Entonces, el Señor nos dio una fecha exacta, pero nos dio señales. Aquí podemos leer en el versículo 24 que lo estaba leyendo de Mateo. Ahí se habla de muchas señales acerca de, para que uno tenga, digamos, una idea cuando viene el Señor. ¿Cuándo serán estas cosas? Aquí está en el versículo 24, capítulo 24 de Mateo. Dice que habrán guerras y rumores de guerra. Le voy a dar un poquito para que tengan idea. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto ya lo estamos viviendo. Todo esto de pestes, hambres, terremotos y guerras y rumores de guerras, y todo esto será principio de dolores. Ahí es donde nos estamos acercando al fin. Cuando estamos en principios de dolores, que ya estamos en principios de dolores, ya estamos acercándonos al fin. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, eso está pasando ya, todo eso está pasando ya. Y por haberse multiplicado la maldad, la maldad se ha multiplicado tanto que en Estados Unidos y en Europa se está enseñando a los niños a que si quieren cambiarse de sexo lo pueden hacer. Está el montón de güiros, de niños pidiendo a sus papás que les paguen una operación para cambiarse de sexo. Confundidos completamente los niños. Y los papás que le niegan a los niños esta operación, los pueden llevar a la cárcel o perder la custodia de sus hijos. Es una cosa terrible lo que se está viviendo, y tanta homosexualidad, tanto pecado. Ya es legal en muchos países la pedofilia. Es decir, que una persona adulta puede ir a violar a un niño y eso ya no es un delito. Es una cosa terrible. Ya las cosas ya no pueden estar peor que como están ahorita. Y entonces se entregarán en tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿A qué se refiere esto? El amor de los cristianos por su Señor, por amor a la palabra de Dios, amor a la obra de Dios, se enfriará. Los cristianos se van a volver fríos e indiferentes. Eso ya lo podemos ver. El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, miren pues, actualmente
Hay un grupo de personas poderosas en los Estados Unidos y en Europa que son gente de mucho dinero y de mucho poder. Están lidiando ya muchas cosas terribles para la humanidad y tienen el propósito de reducir la población mundial de 8.000 millones, que somos actualmente más o menos 8.000 millones de personas en el mundo, un poquito menos. Quieren reducir la población a 500 millones nada más. ¿Y cómo es eso de reducir la población? No crean ustedes que van a esperar que se mueran toda la gente de viejitos. Que se mueran todos de viejitos, que se mueran todos de viejitos y controlar que no nazcan muchos niños. De aquí a unos 200 años ya reducimos la población a 500 millones. No es así. Va a ser matando mucha gente. Con pestes como el COVID-19. El COVID-19 no fue un experimento nada más cómo funcionaba esto, y cómo se veía todo y cómo funcionaba todo. Y también meterle ciertos cristales líquidos a las personas por medio de las vacunas para controlar a las personas. Pero esto solo fue un experimento, porque ahorita vienen, digamos, para el 2024, muy probablemente viene una plaga nueva, más devastadora que la primera, y ya con la intención de matar más personas, y digamos, de muchas formas se van a matar personas. Pero quieren reducir la población a 500 millones, nada más, que es lo ideal para ellos, que en el mundo hayan solo 500 millones de personas. Imagínense cuánta gente tienen que matar. Porque aquí solo matando a la gente pueden reducir la población tanto. Entonces, es una cosa terrible. Terrible de verdad. Entonces, como les digo, hay un grupo de personas confabuladas entre personas de Estados Unidos y de Europa que son multimillonarios que están, digamos, planificando todo ese tipo de cosas, con el propósito de llegar al punto de crear un gobierno mundial. Esto ya está sucediendo. Entonces, se habla mucho actualmente del fenómeno ovni, porque estas personas saben que lo que se predica en las iglesias cristianas, lo que predica la Biblia, las profecías bíblicas hablan de un arrebatamiento de la iglesia donde van a desaparecer miles de millones de personas. Digamos, no toda la iglesia, no todos los que se llaman cristianos se van a ir. Sí se van a ir muchos. Digamos, actualmente la iglesia está conformada entre católicos y evangélicos en 2.000 millones de personas. Digamos que si fueran 1.000 millones, es mucha gente. Entonces, ¿cómo justificar toda esta desaparición de personas? Los grandes millonarios no quieren que la gente crea en la Biblia. Para poder controlar a las masas, tienen que hacer que la gente no crea en la Biblia. Y si, digamos, se desaparecen 1.000 millones de personas, se va a confirmar que era verdad lo del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, para contrarrestar eso y que la gente no crea que la gente se desapareció debido al arrebatamiento de la iglesia, van a crear lo que es el fenómeno ovni. El fenómeno, entonces, cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia, desaparezcan del mundo unos 1.000 millones de personas. Van a decir estas personas, estos líderes multimillonarios y que están controlando muchos gobiernos, como el gobierno de Estados Unidos, y gobiernos de Inglaterra, Francia, Alemania, todo eso, potencias mundiales. Estos gobiernos están siendo controlados por estas élites globalistas de multimillonarios. Van a decir que esta gente se desapareció porque fueron llevados por extraterrestres a otros planetas, o a otro planeta, pues, para que no crean en la Biblia. Y por eso se está hablando tanto del fenómeno ovni, que hace unas semanas vio que un ex militar de la CIA estaba hablando acerca de... Este era un ex aviador que estaba declarando que él, en el Congreso de los Estados Unidos, que él había tenido avistamientos de ovnis. Avistamientos de ovnis. O sea, se supone que gente de otros planetas, ¿verdad? Pero, ¿por qué los Estados Unidos se había ocultado esto durante tanto tiempo? Lo está sacando a luz ahorita, porque les conviene. Que la gente piense que la desaparición de millones de personas fue porque extraterrestres se los llevaron, porque no les conviene a ellos que crean que fue eso Jesucristo que vino por su iglesia. Bueno, el hecho es de que
Se está tramando un gran engaño actualmente para que la gente se aparte del mensaje de la Biblia digamos, hacerles creer otras cosas. Lo importante ahorita es que abramos los ojos y nos demos cuenta qué está pasando. ¿Qué está pasando en la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Qué está pasando en África, donde Estados Unidos y Europa están tratando de evitar que los países africanos sean libres y democráticos, porque siempre han estado bajo el dominio colonialista de los europeos y de Estados Unidos? Entonces hay una lucha en la geopolítica, hay una lucha con tal de establecer un gobierno mundial. Entonces estamos en tan grave peligro ahorita que, digamos, en cualquier momento un líder mundial puede, como digamos el presidente de Corea del Norte, puede lanzar una bomba atómica y, digamos, a Estados Unidos, a Europa, y pues después se va a dar una respuesta de estos países a Corea del Norte y a haber una gran destrucción en el mundo en cuestión de unos pocos minutos nada más. En ese peligro estamos, en ese punto estamos. Entonces, el punto es, lo que yo quiero decir esta noche es que tenemos que informarnos de todo lo que está pasando. No creerle a los medios de comunicación controlados por Estados Unidos y por Europa, porque no dicen la verdad, pero hay muchos medios alternativos por los cuales uno, gracias a Dios por el internet, uno puede saber la verdad, aunque no se puede creer todo lo que dicen tampoco. Pero sí se puede saber, tener una idea de lo que realmente está pasando. Por medio digamos, medios de comunicación alternativos que se pueden encontrar en internet o en Facebook o en YouTube. En YouTube no tanto, pero sí en Facebook o en internet. Entonces, lo importante ahorita es saber, y lo que yo quiero decir en esta noche, el mensaje que quiero dejarles es que estamos cerca, a 3 o 4 años a lo sumo, de que empiece la época de 7 años de tribulación. La iglesia se va a recibir al Señor Jesucristo en las nubes, para venir junto con Él en su segunda venida. Para que eso pase, para que empiece la tribulación, sea el arrebatamiento. Primero sale el arrebatamiento, a partir de ahí se cuentan 7 años de tribulación en el mundo, que va a ser el infierno en la tierra. Todos los demonios del infierno van a estar caminando sobre la tierra entre nosotros. Va a ser el infierno en la tierra esos 7 años, especialmente los últimos 3 años y medio. Después de los 7 años de tribulación viene el Señor Jesucristo en las nubes, viene a imponer con fuerza y con su poder la paz en este mundo. Lo va a regir por 1000 años. A partir del final de las 7 años de tribulación establece su reino y empieza un reino del Señor Jesucristo aquí en este mundo, que va a durar 1000 años. Al final de los 1000 años será el juicio, el trono blanco. Ese es el juicio final, el llamado juicio final. Entonces lo importante ahorita es saber que estamos cerca, porque si no podemos saber el día y la hora, la Biblia no dice que no podamos saber el año o el mes. El mes no podría yo pensar en qué mes puede ser, pero según estos cálculos, restándole 33 años y medio al año que llevamos ahorita, 2023 y medio, quitémosle 33 y medio, llegamos a 1990. Entonces, los 6.000 años de la historia de la humanidad se cumplen en el año 2000 exactamente. Faltan 10 años, pero hay que restarle esos 10 años, 7 del arrebatamiento, de los 7 años de tribulación. Para que empiecen los 7 años de tribulación, te faltan 3 años para el arrebatamiento. Casi exactamente como lo dijo este predicador Armando Alducin, que él calculaba que el arrebatamiento se iba a dar en el año 2027. Yo, según mis cálculos, por lo que lo he escuchado, es que realmente el año se tiene que contar a partir de la muerte de Jesucristo, no a partir de su nacimiento. Porque la época de la gracia empezó después de que Él murió, no cuando Él nació. La época de la gracia empezó cuando Él murió, no cuando Él nació. Por eso hay que restarle a 2023 y medio, 33 años y medio, que fue lo que el Señor Jesucristo vivió en la tierra. Porque dice la palabra que cuando cumplió 30 años empezó su ministerio de 3 años y medio. O sea que cuando fue crucificado tenía 33 años y medio. Entonces
2023 y medio, quitémosle 33 y medio, estaríamos ahorita en realidad en el año 1990, sería el verdadero año que estamos ahorita, en este momento, en este momento. Teníamos que ser como por ahí por febrero de 1990. Si los 6.000 años de historia de la humanidad se cumplen en el año 2000, faltan 10 años. Pero como antes de eso, antes del año ese año 2000, que realmente es el año 6000 de la historia de la humanidad, digamos, del año 2000, después que Jesucristo murió, faltan 10 años, hay que restarle 7 de los 7 años de tribulación, para que se empiece la tribulación entonces, faltan 3 años. Estaríamos hablando en la época normal, 3 años más, a partir de la fecha que estamos, 2026 y medio. Casi lo que dijo este predicador, que lo criticaron mucho por haber dicho eso, pero la Biblia dice que no podemos saber el día y la hora, pero no dice que no podamos saber el año, y incluso el mes. ¿En qué caso tiene que se le haya dado señales como las que yo le acabo de leer? Mateo 24, que esto también está en lo que está en Mateo 24. Fíjense bien, usted que estudiar esto, estudie Mateo 24, capítulo 24, o Marcos capítulo 13, o Lucas capítulo 21. Tiene señales antes del fin. El hecho de que falta poco, ya nos vamos. Eso se lo digo a los cristianos, ¿verdad? No a los no cristianos, porque ellos no se van, ellos se quedan. Pero a los cristianos, los verdaderos cristianos, les digo, los que verdaderamente reciben a Jesucristo en su corazón para ser salvos, con lágrimas, con arrepentimiento, se han arrepentido de sus pecados. Yo les digo, ya nos vamos. Ya nos vamos. Vivamos en santidad. Leamos la Biblia y oremos todos los días. Alejémonos del pecado. Apaguemos, quitemos de nuestra computadora la pornografía. Ya no es tiempo para andar en esas cosas. Ya no es tiempo para andar en borracheras, en discotecas ahí. En discotecas ahí para conseguir mujeres y tener sexo gratis. Sexo fácil. No, ya no es tiempo para eso. Ya nos vamos. Esto va a terminar. Lo que está en juego es donde vamos a pasar la eternidad. Lo que está en juego es nuestra vida eterna. O tendremos la muerte eterna o la vida eterna. Depende de cómo vivamos. Y también si realmente tenemos acceso a Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos. Realmente tenemos acceso a Jesucristo en nuestro corazón. Realmente somos salvos. Realmente hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Realmente hemos nacido de nuevo. Es un momento, son días para examinarse uno. Son días para dejar el pecado y tomar la palabra de Dios y zambullirse en ella. Sumergirse en ella. Son días de oración, de lectura de la Biblia, de ofrendar. Ofrendar es muy importante para el crecimiento espiritual. Ya nos vamos. Hermanos cristianos, hermanos en Cristo, ya nos vamos. Esto ya no va a durar mucho tiempo. Hace años cuando el Señor Jesucristo me restauró espiritualmente, porque yo antes era un cristiano bastante mediocre, pero después que mis papás murieron, yo realmente me aboqué a buscar al Señor con todo mi corazón, y el Señor Jesucristo me restauró espiritualmente. Entonces puedo decir yo que realmente fui restaurado espiritualmente. Entonces, después de esos años, unos 2 años después de eso, 3 años después de eso, que fui restaurado espiritualmente, el 3 de enero del 2003, el 3 de enero de 2003, una noche que yo estaba orando en un cuarto que tengo aquí en la terraza de madera, yo tenía un escritorio junto a la ventana, y la ventana tenía vista para el cielo, ¿verdad? Entonces yo tenía un escritorio a la par de la ventana, me senté ahí sobre el escritorio para orar, junto a la ventana, mirando al cielo. Tuve mi tiempo de oración ahí, platiqué con el Señor, hablé con Él. Bueno, terminé mi oración, me bajé del escritorio y como terminé de orar, pues me iba a bajar para aquí a mi dormitorio, porque era como un estudio que tenía ahí arriba. Y aquí mi dormitorio está aquí abajo, pero antes de que entonces yo me bajé del escritorio, tomé mi suéter y apagué la luz.
Bueno, en eso estaba yo, preparándome para bajar del cuarto que tengo ahí arriba en la terraza, cuando me sentí mal, me sentí mal. Sentí como que el Espíritu Santo se hubiera entristecido dentro de mí, como cuando uno peca, como cuando uno hace algo malo y siente que el Espíritu Santo se contrista en uno. Así sentí en ese momento, pero yo dije, pues, habré dicho algo malo, dijo que Jesús se disgustó conmigo, así siento que Jesús se acaba de entristecer dentro de mí, el Espíritu Santo se entristeció, me sentí mal, como que era pecado, ¿qué habré dicho? Dije yo, que no, ¿qué puede haber dicho que le ofendiera al Señor? Entonces no entendía qué me estaba pasando. Entonces comprendí que eso me hizo comprender de que realmente él solo quería que no terminara mi oración todavía, que siguiera en posición de oración todavía, no para hablar, sino para escuchar. Que solo quería que me fuera de la oración todavía. Ah, bueno, yo cuando entendí eso, entonces dejé mi suéter ahí, me volví a sentar, volví a apagar la luz, y me volví a sentar sobre el escritorio, viendo a través de la ventana, viendo para el cielo, me quedé, no sé qué eso me quiere, no sé qué me quiere decir el Señor, dije yo. Me quedé en silencio esperando a comprender algo, ¿verdad? Y esa fue la segunda vez que el Señor habló conmigo de una forma tan directa, tan clara. No escuché ninguna voz, pero sí fue un mensaje claro que recibí en mi interior, en mi espíritu, un mensaje claro de parte del Señor que me decía, Eduardo, fue como una voz algo lejana, fue como un murmullo que era difícil de escuchar, difícil de entender. No es una voz que uno escucha, es un murmullo allá a lo lejos. Porque uno por ser carne, por ser polvo, le cuesta escuchar la voz de Dios. Pero ese día yo lo logré, escuché una voz lejana que me decía, Eduardo, falta poco tiempo, falta poco tiempo. Eso es lo único que yo logré escuchar, eso fue en 2003. Imagínense, hace 20 años. Y hace 20 años eso me dijo que faltaba poco tiempo. ¿Cuánto puede faltar ahorita? Entonces, el mensaje es ese. Falta poco tiempo. Preparémonos. Tiene que haber aceite sobre nuestro diario, aceite fresco en nuestra cabeza todos los días. Ese aceite fresco solo se consigue leyendo la Biblia y orando todos los días. Y que no tenga aceite fresco sobre su cabeza diariamente, si el día que el Señor venga no tiene aceite sobre su cabeza, usted se queda a vivir el infierno que se vive en esta tierra. ¿Será salvo al final de los 7 años? Por supuesto que sí, porque usted salvo ya es. Lo que pasa es que durante estos 7 años usted va a ser perfeccionado. No se quiso aplicar a la disciplina del Señor, no se quiso aplicar a la lectura de la Biblia, no se quiso aplicar en la oración, en el ofrendar, le roba a Dios todo. Siempre que recibe dinero usted le roba a Dios. Tiene que pasar por este periodo de perfeccionamiento. Bueno, no quiso hacerlo antes, lo va a tener que hacer ahora. Entonces, lea la Biblia y ore todos los días, tendrá aceite sobre su cabeza, entonces habrá luz en usted todos los días. Si no hay aceite sobre su cabeza, usted no da luz. Esto se refiere a la época en que realmente las lámparas, en el tiempo del Señor Jesucristo, las lámparas daban luz por medio del aceite que se quemaba. Entonces, tener aceite fresco en su cabeza y tener vestiduras blancas. Tener vestiduras blancas se refiere a vivir en santidad, lejos del sexo ilícito, lejos de adicciones a la pornografía, al alcohol, a la cocaína, al crack. No tiene que ser uno no tiene que ser uno adicto a nada, ni tener ningún ídolo en su corazón. No tiene que estar viviendo en santidad con vestiduras blancas. Que Dios lo bendiga.